Buenas noches, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la segunda clase del módulo de Eclesiología. Entonces, antes de iniciarlo, voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a entrar en oración, dándole este tiempo al Señor, dándole gracias por todas las cosas y cada una de las cosas que hace en nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias, Dios. Gracias porque nos has traído a este lugar en bien y en seguridad. Gracias porque a pesar de todas las dificultades por las cuales podamos pasar, Señor, por las cuales estamos pasando algunos de nosotros, tú te has mostrado fiel y siempre has estado con nosotros, Padre eterno. Damos las gracias, Señor, por cada una de nuestras familias, por cada una de las personas que están aquí, Señor, en esta hora, porque hemos apartado este tiempo para aprender de tu palabra, no para la vanagloria de nuestro conocimiento, Señor, sino para aprender cada día más de ti y de esa forma poder exaltarte y poder glorificarte, Señor, como tú lo mereces. En el nombre de Jesús colocamos este tiempo en tus manos para la honra y la gloria de tu santo nombre. Amén. Mis amados hermanos, hoy vamos a continuar con la segunda clase, el módulo de Eclesiología. Antes de continuar, hagamos un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Creo que los que vinieron a la clase anterior nada más veo 2 personas, 3 personas. ¿Quién me puede decir qué vimos en la clase anterior? ¿Y qué más? Obvio, el plan de estudio, pero ¿qué más vimos? Vimos una introducción. ¿Y qué hablábamos en la clase anterior? ¿Quién me recuerda qué significa eclesiología? Casa de Dios. Esa es iglesia. Iglesia, ¿Qué significa la palabra eclesiología? iglesia, asamblea. Ok. El estudio del gobierno de la iglesia. Y veíamos la etimología de la palabra, ¿verdad? Eclesiología, que venía de la palabra griega, eclesia, de los escogidos o los llamados afuera. Y decíamos entonces que la eclesiología es el estudio de eso, de los llamados afuera, es decir, de la iglesia que el Señor fundó. Y recordamos también que existían 2 tipos de iglesia. ¿Cuáles son? La universal y la local. ¿Y cuál era la diferencia de la una con la otra? Totalmente de acuerdo. Y decíamos que la universal está conformada por ¿quién? ¿Y la local? Entonces, ya teniendo eso claro, entonces el día de hoy vamos a ver cuál es. Ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. La alta vocación de la iglesia en el plan salvífico de Dios. La semana anterior vimos la introducción y les decía que íbamos a hablar cuál es el papel que juega o que tiene la iglesia en el plan de salvación de nuestro Dios. Bueno, entonces vemos lo siguiente. El propósito de Dios sigue siendo el de salvar a un pueblo para sí. ¿Qué significa esto? El Señor Jesús dijo que el propósito de su misión en esta tierra es de edificar un pueblo, el cual fue llamado iglesia. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Quien lo tiene, por favor, que lo abra y lo lea en voz alta. No prevalecerán contra ella. ¿Qué significa? El mismo Señor Jesús está estableciendo lo que es la iglesia del Señor. Ahora, el papel fundamental de la iglesia es que Dios ha escogido un pueblo, un remanente llamado, para Él proveerle salvación. Si bien es cierto que nosotros somos salvos por gracia y que fuimos llamados por gracia, también es cierto que aquellos que fuimos llamados y redimidos por el Señor, también somos llamados a congregarnos o a reunirnos como hermanos en una congregación local. Y esa congregación local es la iglesia. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, el Señor presenta salvando a personas para unirlas a la iglesia. Veamos Hechos capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Entonces vemos cómo es el mismo Señor quien llama a las personas a su propia iglesia. Y es el mismo Señor entonces quien constituye a la iglesia. Ahora, el Espíritu Santo, a través de los apóstoles, a través de los profetas, a través de los ancianos, edificaba la iglesia. Y esta edificación no estaba dirigida especialmente a personas individuales, sino que todo el pueblo de creyentes es edificado ¿por quién? Por el Señor. ¿Qué significa esto? Significa que el Señor a través de su iglesia o a través de su pueblo edifica a las personas para construir la comunidad local. En la clase anterior veíamos la importancia de conocer cuál es el gobierno de la iglesia o cómo se gobierna la iglesia. Edgardo. ¿Qué es esa edificación? ¿En qué consiste esa edificación? Ok. La edificación de la que hablamos acá, veamos primero algo antes de responder tu pregunta. La iglesia es constituida por el Señor en el fundamento de los apóstoles. Bajo ese fundamento, entonces, se construye lo que es el Evangelio de Cristo, la predicación del Evangelio. La edificación de la iglesia consiste en predicar la salvación de buenas nuevas a todos aquellos que son alcanzados por la obra redentora de Cristo. ¿En qué sentido? Edificarse un pueblo para que este pueblo le rinda honra, alabanza y gloria al Señor. Pero esta edificación conlleva no solamente unos derechos, sino que tienen unos deberes. Y esos deberes los vamos a ver más adelante cuando veamos cuál es el gobierno tal de la iglesia como tal. Entre esos deberes que tenemos nosotros los creyentes, los que hacemos parte de una congregación, es el de hacernos miembros de una iglesia local. Y recordemos que al hacernos miembros de una iglesia local, adquirimos derechos y obligaciones. ¿Correcto? Al convertirnos o al hacernos miembros, o al adquirir la calidad de miembro de una iglesia local, lo que hacemos es que tenemos derecho a congregarnos como hermanos, pero tenemos unos deberes y es el de sostener la obra del Señor, el de asistir regularmente a los servicios de oración, asistir regularmente a todas las actividades eclesiales de la iglesia, valga la redundancia. ¿Me hago entender? Tendríamos que analizar también lo que es el congregarse, qué significa el congregarse en sí. Exacto, el congregarse no es venir a la iglesia y yo vengo el domingo y ya, y vengo el otro domingo y vengo, no. Congregarse hace parte de la vida cristiana de cada creyente. Aquel creyente, y lo veíamos en la clase anterior, aquel que dice ser creyente y no se congrega, entonces no puede decir o no puede testificar que es un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque si tú sigues al Señor, tú debes de congregarte en una iglesia local, sea cual sea la iglesia. Porque, ¿qué es lo que te trae a ti a la iglesia? ¿O por qué venimos nosotros a la iglesia? ¿Venimos a recibir algo o venimos a glorificar a Dios? Venimos a glorificar a Dios al congregarse, y la congregación debe ser eso. Es la oportunidad que tiene todo creyente de glorificar a Dios con su vida. ¿Correcto? Ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. No. Vamos a aclarar ese punto. Si bien es cierto que al asistir a una iglesia nos convertimos en seguidores de Cristo, eso no nos hace miembros de una iglesia local. Ahora, tu pregunta es, ¿nos hacemos miembros de una iglesia local o nos hacemos miembros de la iglesia universal? Cuando somos creyentes regenerados por el Espíritu Santo, hacemos parte de la iglesia universal. Y lo explicábamos, voy a volver un poquito a lo que decíamos en la clase anterior. Nosotros estamos constituidos por cuerpo y alma. ¿Y cómo vemos nosotros reflejadas las acciones de nuestra alma? A través de lo que nuestro cuerpo hace. Cuando estamos alegres o cuando estamos enojados, vemos una manifestación de nuestra alma. Aquello invisible se convierte en visible. ¿Correcto? Ahora, si nosotros hacemos parte de la iglesia universal, que es la invisible, entonces debemos hacer parte de una iglesia local, que es la visible. Y al hacer parte de una iglesia local, entonces sí podemos decir que nos hacemos miembros de la iglesia universal. No hay nada como aquellos que dicen ser creyentes, pero que no se congregan. Necesariamente, ya te doy la palabra, necesariamente todo aquel que es renovado, regenerado por el Espíritu Santo, debería
a ser parte de una iglesia local. Repíteme la pregunta, disculpa, estaba bien. Si una persona... Correcto. No. ¿Por qué? Porque es que el hecho de congregarnos no nos hace a nosotros miembros de la iglesia. Quien nos da a nosotros la calidad de miembro de la iglesia universal es el sacrificio el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Sí, pero ella le hizo una pregunta. Ella le dijo que si yo me congregaba en una iglesia local sin ser miembro, hacía parte de la iglesia universal. No, esa es la respuesta, no. No, porque es que recordemos algo importante. Recordemos que la iglesia no es un club social. ¿Me hago entender? Un club social donde yo puedo ir regularmente y adquiero una membresía. Y voy regularmente o periódicamente. ¿Cómo nosotros sabemos que somos parte o que hacemos parte de la iglesia universal o de la iglesia local? Cuando sabemos que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos convence a nosotros de hacer parte de una iglesia. Puede existir el caso, ya les doy la palabra, de que una persona se puede estar congregando en una iglesia, puede durar 5 o 10 años, pero nunca haber sido regenerado o cambiado por el Espíritu Santo. Alejandro, ya te doy la palabra. Correcto. Pregúntele aquí al diácono Alejandro. En el discipulado. No, hay unos requisitos para ser miembro de la iglesia, pero eso lo vamos... Es que no me quiero adelantar al tema porque lo tenemos más adelante ya en el gobierno de la iglesia como tal. ¿Ok? Entonces, ¿otra pregunta había por acá? Entonces continuamos. Soberanía. En todo decide, a pesar de que todos somos pecadores, algo pasó que como yo a él, algo pasó en él, que dice Juanito, Juanita, María, ellos van a ser, o sea, ellos son escogidos para la iglesia. Es así, esa es la universal. O sea, como tal realmente es la que ha escogido el Señor. Esa es la universal. Pero la gente tiende a confundir, o una vez me pasó así, que yo estaba hablando con alguien que dijo, no, que le dije, que yo te dije, que todo así, que dije, no, una iglesia, me dijo, recuerda que la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces en ese momento fue como que yo dejé de pensar que iglesia como tal es, no, la iglesia, es una iglesia, pero realmente, en teoría es como si fuera una congregación y realmente, y eso es lo que es la iglesia local, o sea, la congregación como tal. Correcto. La iglesia real, la iglesia, es la que es escogida por Dios. Es así. O sea, porque yo sé que a veces dice iglesia, porque digamos que por la denominación que le han dado a que eso se llama iglesia. Pero, o sea, es que yo, o sea, estamos hablando de como que iglesia, pero realmente la iglesia, la universidad es la que es escogida por Cristo, o sea, por Dios, y realmente nosotros, guardamos nuestra esperanza, y como que esa parte que el Espíritu Santo es quien nos renueva y nos convence, y después hay como en nosotros una seguridad de saber como que, wow, o sea, Dios hizo una obra en mí, pero a la final, ¿quién sabe quién es salvo o no? El Señor. Solamente se parte de esa iglesia, el Señor. La Correcto. iglesia universal. La otra iglesia ya es La congregación o la asamblea. Estuvimos hablando en la clase anterior, hicimos esa aclaración de lo que era la elección, hablamos de lo que era la asamblea como tal, lo que era la congregación, y etimológicamente la palabra cómo se utilizaba en cada uno de esos contextos. Y veíamos en el Antiguo Testamento a cómo se denominaba la iglesia, no se denominaba iglesia como tal, sino asamblea o pueblo escogido por Dios.
Y en el Nuevo Testamento sí, entonces, que vemos la introducción de la palabra eclesia como iglesia. Es en el Nuevo Testamento donde vemos la introducción de esa palabra iglesia como tal. Y esa iglesia o esa traducción se utilizaba como una asamblea de un grupo de alguien que tiene algo en común, alguna afinidad en común. Y vemos cómo el apóstol Pablo lo utilizaba como iglesia, a veces la utilizaba como asamblea y a veces lo utilizaba como pueblo de Dios. Ahora, en el contexto en que esa palabra se utiliza, hablemos de lo que es la iglesia universal. Lo que pasa es que se tiende a confundir, como tú lo has dicho, el término de lo que es la iglesia universal con lo que es la iglesia local. Decíamos, la iglesia universal está conformada por cada uno de los creyentes que fueron regenerados por el Espíritu Santo de toda lengua, de toda nación, de todos los lugares del mundo. Esa es la iglesia universal. Y de todos los tiempos, correcto. Mientras que la iglesia local es la congregación local de aquellos que son redimidos, pero que viven en un sitio específico, que se pueden reunir. Comúnmente la gente confunde la iglesia con las paredes. Y esto en realidad es el templo o el lugar de reunión, que ese debería ser el nombre correcto. Mientras que el término iglesia, y de ahora en adelante lo vamos a denominar así, iglesia, debe referirse a la congregación de los santos. De la iglesia local. Exacto, lo que veíamos en la clase anterior. La iglesia local es la que nos muestra a nosotros, o es una muestra de lo que es la iglesia universal. Por eso es que las iglesias locales deberían siempre, no todas lo hacen, glorificar al Señor, porque ellos es lo que representa a Dios en su iglesia universal. No deberían llamarse iglesias. Y no son iglesias, de hecho, exacto. Porque todo lo que esté por fuera del parámetro bíblico o de lo que la Biblia enseña, no podríamos decir lo que es iglesia. Y es Satanás, correcto. ¿Por qué? Porque su finalidad, ¿cuál es? No es la de glorificar a Dios, sino exaltar al hombre. Desafortunadamente hoy en día eso es lo que se ve. La mayoría de las iglesias están más empeñadas en satisfacer los deseos del hombre que glorificar a Dios. Tú vas a una iglesia, a una mega iglesia, y no voy a dar nombre, y lo primero que te dicen es: Dios tiene un propósito para tu vida, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere hacerte esto y esto, pero jamás te dicen: espérate un momento, tú eres un pecador y necesitas de un Salvador. Porque el día que lo hagan, las iglesias se quedarán vacías. Entonces continuamos. Decíamos que en la carta a los Efesios tiene un énfasis eclesiológico. ¿Por qué? Muy importante, porque podemos encontrar grandes verdades desconocidas por muchos creyentes de este siglo. Veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 23. Efesios 1, 23. Es decir, expresa que la iglesia bajo la cabeza gloriosa de Cristo es depositaria de la plenitud divina de Cristo. Entonces vemos cómo a través de la iglesia la plenitud de Cristo es derramada. Por eso por eso vemos en los evangelios que la iglesia es la esposa del Señor. Así como esa relación entre un esposo y una esposa, donde el esposo vela por la seguridad de su esposa para que no le falte nada, se entrega en amor a ella, así de esa misma forma Cristo se entregó por su iglesia, por amor a su esposa. Ahora, Efesios 3:21 nos deja ver que la iglesia es el organismo en la tierra encargado de expresar en perfección la gloria de Dios. Y si vemos Efesios capítulo 5, versículo 21 al 23, contiene ciertas verdades gloriosas respecto a la iglesia. Es decir, es considerada como el cuerpo de Cristo en la tierra por Jesús, y el Señor es su Salvador. Ahora, Cristo amó a la iglesia o ama a la iglesia a tal punto de que entregó su vida por ella. Y el ministerio de la palabra tiene como fin limpiar constantemente la iglesia. Ahora, ¿a qué se refiere esto de limpiar constantemente la iglesia? Santificar la iglesia, purificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay una iglesia que es escogida por el Señor,
aún en medio de esa iglesia escogida vamos a encontrar personas que tratan de dañar esa imagen. Y ejemplos tenemos en todos los evangelios, tenemos ejemplos. Recordemos cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas expulsando a ciertos personajes de las iglesias. ¿Por qué? Porque estaban manchando y tergiversando el nombre del Señor. Vemos en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas también cómo exhorta a la iglesia a apartarse de todas aquellas cosas que estaban alejando del evangelio de la gracia. Vemos en la carta de Judas también que él hace una observación a apartarse de aquellos que sigilosamente se habían introducido en la iglesia y estaban introduciendo doctrinas ajenas al verdadero evangelio de Cristo. Entonces, todas estas cosas el Señor las hace porque el Señor cuida y sustenta a su iglesia. Ahora, este pasaje que vemos en Efesios reafirma la verdad enseñada en Hechos 20:28. Veamos lo que dice Hechos 20:28. Ok, ¿la iglesia de quién? La iglesia de nosotros, la iglesia del Señor. Entonces, que no se nos olvide que quien forma o llama a formar la iglesia no somos nosotros, es el Señor. Un ejemplo. O sea, la iglesia no es del pastor Carlos Reyes, la iglesia es del Señor. Que sí, que hay unas denominaciones, el ejemplo de nosotros, Iglesia Bautista Reformada, Salvación Eterna, es el nombre de la congregación. Pero recordemos que cuál es nuestra doctrina. Glorificar al Señor en todo momento, en todo tiempo. O ustedes ven aquí que dice, no, la iglesia del pastor Ale, o la iglesia del pastor Oduber, o la iglesia del pastor Edwin, o la iglesia del pastor Jesús. No, vemos y decimos, vamos a la iglesia, al lugar de congregación, la iglesia del Señor. Y si ustedes ven en nuestras invitaciones, siempre decimos, vamos el domingo ¿a qué? ¿Al día de quién? No decimos el día de Alejandro, o no decimos el día de Efraín. Así es. Matrimonio. Ahora, es por medio de la iglesia neotestamentaria, cuando hablamos de neotestamentaria, hacemos énfasis que se refiere al Nuevo Testamento, ¿correcto? Que Dios ha designado revelar su infinita sabiduría a los poderes del universo. Veamos rápidamente Efesios capítulo 3, versículo del 8 al 11. Del 8 al 11. Entonces, conforme al sacrificio que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, toda esa gracia multiforme del Señor, todos aquellos asuntos inescrutables fueron dadas ¿a quién? A la iglesia. Entonces vemos que Dios ha designado revelar toda esa sabiduría a la iglesia. Les hago una pregunta, los que son casados. Nosotros los que somos casados siempre tratamos de agradar a nuestras esposas, ¿cierto? Y cuando éramos novios, estábamos en la etapa del noviazgo y después que nos casamos le revelamos todo nuestro ser hacia ella. No hay nada oculto entre los esposos. Yo no creo que haya esposos que le oculten cosas a sus esposas. Y si lo hay, bueno, hay que mirar y analizar ese caso, pero no creo. De esa misma forma, el Señor, todos esos asuntos que eran ocultos, que eran ocultos para nosotros, el Señor lo ha revelado para su iglesia. Y dentro de esos asuntos ocultos está su multiforme gracia. Recordemos que somos salvos por gracia. También dentro de esa multiforme gracia del Señor está revelar la sabiduría
para que aquellos hombres de Dios que fueron escogidos por Dios pusieran el fundamento, es decir, los apóstoles pusieron el primer fundamento y a partir de ese fundamento entonces la iglesia fuera levantada. Ahora, veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículos 2 al 10. Él hace una analogía. 1 Corintios capítulo del 2 al 10. Perdón, 1 Corintios capítulo 11, versículo del 2 al 10. Ahora, ¿qué significa esto? El apóstol Pablo en la carta de Efesios utiliza una analogía al matrimonio del hombre y la mujer. Lo decía nuestro hermano Alejandro ahorita. Es la comparación de, así como a la mujer, y da unas instrucciones especiales para la mujer, que es deshonroso que se corte el cabello, al hombre es deshonroso darse. Esa analogía el apóstol Pablo utiliza para mostrar que así es la iglesia del Señor, donde el Señor es la cabeza de la iglesia, es el esposo, y por lo cual el Señor se desvela por esa esposa, o sea, se desvela por su iglesia. Ahora, eso va en contraste con lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 8 al 11, donde se le da una orden al hombre de tratar a la mujer y cuidarla y protegerla, o sea, de cuidar a su esposa. Lo mismo hace el Señor con su iglesia, la cuida y la protege. Es decir, el propósito redentor eterno de Dios es centrado en la persona y en la obra de Jesucristo, y el cual es revelado para su iglesia. Mis amados hermanos, todo el sacrificio de Dios, o todo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, solamente nosotros podemos comprenderlo cuando hacemos parte de la iglesia. Usted puede salir a la calle y predicarle a una persona que no conoce el Evangelio, y mostrarle a Cristo y decirle, mira, hay una persona que murió en la cruz del Calvario por esto, por el perdón, y no va a entender absolutamente nada. Pero cuando somos alcanzados por la gracia de Dios, somos regenerados por su Espíritu Santo, y entonces vemos nuestra condición pecadora y nos vemos reflejados, entonces sí vamos a comprender ese maravilloso sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz, y lo hizo por su iglesia. No lo hizo por una persona en específico, lo hizo por su iglesia. O sea, por aquellas personas que íbamos a creer en ese sacrificio. ¿Correcto? Ahora, a través de todos estos pasajes que hemos visto, y hay muchos más, vemos que la iglesia no es cualquier institución en la tierra. Número uno, ella es el propósito directo de la obra de Cristo. Es por eso que los cristianos de este siglo debemos volver nuestra mirada hacia un conocimiento correcto de la iglesia, y por eso es esta materia. Ahora, no amarla, es decir, no amar a la iglesia, es no amar lo que Cristo más ama en la tierra, que es su iglesia. Dios ama al pecador que se arrepiente, pero ama más a su iglesia en un conjunto. No tengamos un concepto pobre sobre la iglesia, porque estaremos entonces desestimando al cuerpo glorioso de Cristo. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Ahora, la iglesia es más que una organización compuesta por un grupo de personas,
Si bien sabemos que la iglesia local está constituida por un grupo de personas, el concepto de iglesia como tal va mucho más allá de un simple reunión de personas. El Nuevo Testamento habla de la iglesia como un edificio, es decir, como el edificio de Dios, como su cultivo, es decir, como una viña, como su templo, como su familia, como su olivo, como su ciudad y como su pueblo. Y también describe su misterio como un don de Dios. Veamos 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Y otra persona que busque Efesios capítulo 4, versículo 11, y otra que busque Hechos capítulo 20, versículo 28. Esos son los misterios de Dios dados ¿a dónde? Perdón, los ministerios de Dios dados a la iglesia. 1 Corintios 12, 28. Y vemos en Efesios 4, 11 cómo Cristo es exaltado. ¿Quién tiene Efesios 4, 11? Y todo eso fue levantado ¿por quién? Por Cristo. ¿Pero para quién? Para la iglesia. No fue dado a hombres particulares, fue dado a su iglesia. ¿Y qué dice Hechos capítulo 20, versículo 28? Puesto por... Es decir, está exhortando a aquellos ministros o a aquellas personas que fueron puestos por Dios sobre un rebaño para que apacienten ese rebaño, es decir, para que apacienten a la iglesia de Cristo. Nuevamente vemos entonces que la iglesia es constituida por Dios para su gloria y para su honra. Ahora, así como la iglesia es un hecho establecido por Dios, también es el lugar donde Dios actúa para nuestra salvación. ¿Dónde se manifiesta más el poder de Dios para salvación? En su congregación. Aquellos que hacen parte de su iglesia universal. Ahora, la iglesia celestial nuevamente vemos que es la novia que espera a Cristo. Y su novio es el Señor. Y vemos las citas que hacen relación a ella. Especialmente en Efesios y en Apocalipsis 19, 21, vemos cómo el Señor se muestra. Ahora, veamos el siguiente punto. Hay un origen celestial y una vocación de la iglesia. La iglesia fue edificada e iniciada ¿por quién? Por Cristo. Veamos lo que dice Mateo 16, 18. Vamos a hacer un stop ahí. Desafortunadamente, la Iglesia Católica Romana utiliza ese texto y lo saca de contexto para decir o para mostrar la figura papal. Es decir, porque dicen que Pedro fue el primer papa porque Dios le dijo que sobre él iba a edificar la iglesia, y eso es totalmente falso. El contexto en que el Señor le está diciendo esto a Pedro es sobre la declaración que Pedro había hecho anteriormente. Es decir, en reconocer que Cristo era el Señor. Entonces, sobre esa declaración de decir que Cristo era el Señor, es que el Señor le dice a Pedro, sobre esta declaración es que yo voy a constituir mi iglesia. Ningún hombre mortal, ningún sínodo o ningún imperio puede ser considerado como el iniciador de la iglesia. Fue Dios mismo quien da el origen a la iglesia. Ahora, la iglesia no está fundada sobre un cimiento humano, ni sobre ningún pensamiento humano, ni sobre ninguna filosofía humana, sino sobre la eterna persona de Cristo. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19 y versículo 20.
Ya no somos extranjeros, sino que somos parte de un solo cuerpo. Un cuerpo que fue constituido sobre la base de los apóstoles, pero que su cabeza o su piedra angular o su fundamento es el Señor. Ahora, esto nos lleva a nosotros a decir que la iglesia tiene un origen divino. ¿Por qué tiene un origen divino? Porque fue constituida por Dios y no fue constituida por los hombres. Entonces la iglesia debe ser considerada como lo más alto en medio de la sociedad humana. Ahora, cuando me refiero a la iglesia me estoy refiriendo no al templo, sino a la iglesia misma, es decir, a los que conformamos a la iglesia universal. Nuestro mayor anhelo, nuestra mayor exaltación debe ser exaltar a Cristo a través de nuestra vida en la congregación local. Siempre mostrando a Cristo en medio de nuestras vidas. De esa forma entonces nosotros podemos exaltar el nombre de Cristo y podemos decir entonces en medio de esta sociedad corrupta que hay un Dios vivo y que hay un Dios visible en medio de nosotros. Ahora, a veces, gracias al denominacionalismo, existen muchos cristianos que confunden al mirar su iglesia local. Es decir, la vemos como una simple denominación. Entonces dejamos de ver a la iglesia como aquello universal que Dios ha constituido y comenzamos a ver a la iglesia como un edificio local. Es decir, un ejemplo, no es que yo hago parte de las asambleas de Dios, es que yo hago parte de los Pentecostales Unidos de Colombia, es que yo hago parte del Movimiento Bautista del Sur. Entonces, ese tipo de denominaciones lo que hacen en realidad es separar y dividir el cuerpo de Cristo. Porque entonces van a decir, como yo soy de Asamblea de Dios, yo tengo la verdad. Y sale el otro, disculpa, ya te digo la palabra. Como yo soy del Pentecostalismo Unido de Colombia, yo tengo la verdad. Como yo soy de los Bautistas del Sur, yo tengo la verdad. Como yo soy de esta denominación, ¿eso qué crea? Sectarismo, divisiones. Eso es lo que iba a decir, pastor. Se convierten en sectarios, sectas. Y eso es causa del desconocimiento de la estructura o del gobierno de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está constituida, sí está constituida por hombres que fuimos o que somos regenerados por Dios, pero recordemos que el fundamento es Cristo. ¿Me permite decir algo? Claro, claro que sí. Mi hermana, con misericordia y gracia de Dios cristiana, que ella le invitaba a un matrimonio cristiano, y mi cuñado, otro cuñado, que obviamente empleado de ella, le estaba comentando que la habían invitado a un matrimonio cristiano, y el líder, pastor de la iglesia, le dijo que no fuera porque esa no era de la misma iglesia donde ellos estaban. Por favor. Entonces, eso se llama sectarismo. Ahí tuvimos bastante choque y conflicto esa cuestión por esa razón. Y eso es por desconocimiento de saber qué significa verdaderamente lo que es la iglesia. Pues es que no se trata, vuelvo a repetir, no se trata de denominación. No se trata de que si yo soy bautista y a mí me invitan acá, yo no puedo ir allá. O sea, no se trata de eso. Porque precisamente nosotros los creyentes debemos hacer como los cristianos de Berea, analizar todo a la luz de las Escrituras. Predicar el Evangelio. Nuestro, sí, claro, lo que pasa es que eso se ve más que todo en el pentecostalismo. A pesar de que hay muchas denominaciones, ellos tienen algo en común. Siempre invitan predicadores de esto. Les voy a contar una anécdota personal.
A mí me han invitado a predicar en iglesias que no son bautistas, sino pentecostales de Raca y Mandaca. Y que he ido yo allá a predicar el evangelio. Yo no voy a ver si allá son pentecostales, si no son pentecostales. Simplemente me limito a presentar a Cristo a través de las Escrituras. Y que el Señor haga la obra en ese lugar. Y de hecho me ha ido bien. Me han sacado a piedra, pero me ha ido bien. No es una broma. Es una broma. ¿Ibas a decir algo? Conocí de la iglesia bautista reformada gracias a Dios por un debate que vi el pastor González Sánchez, al hermano Odúber y al hermano, se me olvidó el nombre del hermano santanderiano. Ernesto. Ernesto, el hermano Ernesto, la iglesia donde yo estaba asistiendo últimamente, porque ya estaba el pentecostal, con la doctrina pentecostal me tenía ya bastante impaciente. Entonces estaba buscando ya una reforma, o yo que estaba llevando una reforma. Y caí en una iglesia donde no pasó mucho tiempo cuando ellos abrazaron la doctrina arriana. Y llegó el pastor y le dieron sopa y seco a esta gente y ahí conocí la Doctrina reformada. bautista reformada y gracias a Dios por ese debate hoy yo estoy acá aprendiendo más de la palabra. Gloria a Dios, el Señor hace como Él quiere. Ahora, nuestro segundo punto, entonces podemos decir que la iglesia fue comprada por la sangre de Cristo. Hechos 20:28. ¿Quién lo tiene? Y lo lee, por favor. Por tanto, mirad por vosotros, con todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. ¿Quién la ganó? Entonces volvemos a lo que hacíamos ahorita. No podemos decir que la iglesia está fundamentada por ideales de hombres humanos, sino que fue el mismo Señor quien la ganó y la instituyó. Toda iglesia verdadera entonces está conformada por aquellas personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Y esta asamblea de personas salvas, aunque no todos los miembros sean salvos, lo que decíamos ahorita y discutíamos, es un organismo especial que el Señor le costó su propia sangre. Ahora, el precio pagado por su iglesia fue un precio incalculable que ni usted ni yo pudiéramos pagarlo. La iglesia le costó al Señor su propia vida. Mis amados hermanos, los sufrimientos más grandes de nuestro Señor y Salvador dieron origen a lo que nosotros denominamos como iglesia. Y no solamente fueron estos sufrimientos físicos, sino que le añade que el Señor llevó nuestras culpas en la cruz del Calvario. Ahora, hay una pregunta. ¿Habrá algo más hermoso que la sangre del Dios eterno? ¿O habrá algo más costoso que esa sangre? Somos del linaje de Abraham, nación santa. Bueno. Exacto. A pesar de que por sangre o por linaje vengan de la descendencia de Abraham, vemos cómo en el Nuevo Testamento el Señor confronta a los fariseos y confronta a estos judíos que decían, pero nosotros somos de nuestro padre Abraham. Eso creo que tuve la oportunidad de explicarlo en un sermón en Gálatas. Decían, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y el apóstol Pablo les demuestra a través de Abraham cómo la promesa terminaba en Cristo Jesús. Comenzando desde el Génesis. Entonces comienza Pablo a decirle, sí, el hombre fue puesto en el huerto, le pecó, le cuenta la historia a Noé, pero entonces viene algo y dice, y a Abraham
le creyó al Señor, le fue contado por justicia, y sobre tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente no significaba la descendencia de sangre, sino Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo les demuestra a través del Antiguo Testamento cómo esa promesa fue cumplida en Cristo. Y los deja sin argumentos. ¿De qué quiere decir esto? Que aunque los judíos sean el pueblo escogido de Dios, si no reconocen su necesidad de un Salvador, no van a ser salvos. Precisamente, porque por las obras de la ley nadie será salvo, sino por gracia. Bendito usted, así es. Vivirá. Ok. Entonces, vemos también que la iglesia fue salvada ¿por quién? Por Cristo. Efesios 5, del 25 al 29. ¿Quién lo lee, por favor? Del 25 al 29. Entonces vemos nuevamente cómo el apóstol Pablo utiliza la figura del matrimonio para mostrar la relación entre el Señor y la iglesia. Y muestra a Cristo como el esposo y muestra a la iglesia como esa esposa que está siendo guiada por su esposo. Es decir, la iglesia guiada siempre por Cristo. Entonces la iglesia es el objeto de amor soberano de Cristo. Y no se trata de un amor general, como decíamos, sino como el que tiene Dios por todos los hombres, justos e injustos, cuando hacen salir el sol o la lluvia, sino que se trata de un amor especial. Un ejemplo. Nosotros podemos amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Usted ama a su prójimo, o ¿quién aquí no ama al prójimo? Pero aquellos hombres casados, a pesar de que aman al prójimo, no creo que van a amar más al prójimo que a su esposa. ¿O sí, Alejandro? De esa misma forma, aunque Dios ama a todo el mundo porque en su soberanía Dios hace salir el sol sobre bueno y sobre malo, hace llover sobre bueno y sobre malo, Dios derrama su amor especial sobre su iglesia. Y es única y exclusivamente sobre la iglesia. Por misericordia o por gracia común, Dios permite y hace muchos actos de misericordia, pero ese amor especial es para su iglesia, para la que Él escogió, por la cual Él murió. Y de eso se trata lo que estamos hablando aquí. La iglesia es el objeto de amor del soberano Dios, de Cristo. Correcto, podríamos decirlo, y esa afirmación es verdadera. Es exclusiva para la iglesia, es excluyente porque no todos hacen parte de la iglesia de Cristo. Y esto no hace a Dios un Dios injusto, de ninguna manera. Esto no hace a Dios injusto, por el contrario, lo hace soberano. Recordemos que aquel que es soberano hace como quiere. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a ese Dios soberano? Ahora, así es el amor de Cristo por la iglesia. Cristo la salvó. Ahora, una pregunta, ¿es esa la estima que nosotros tenemos hacia la iglesia? ¿Realmente nosotros estimamos a la iglesia de Cristo? ¿O realmente nosotros estimamos el cuerpo de Cristo? Mis amados hermanos, cuando una persona le hace daño a la congregación de los santos, ya sea por comentarios dañinos, por divisiones o por aprovecharse materialmente de la fe, engaña a los hermanos o oculta algunos pecados, él no le está haciendo daño a los hermanos en sí, sino que está afrentando al Señor, el cual esa persona dará su tiempo delante de Dios, cuentas por eso que está haciendo. Otra característica de la iglesia es que es santificada por Cristo.
Efesios 5, 26 y 27. Es decir, la iglesia es tan importante para Dios que no solamente envió a Jesús para que la comprara con su sangre preciosa, sino que la sigue purificando cada día, puesto que ésta será presentada como la novia sublime del divino Salvador. Lo leíamos anteriormente, sin mancha, sin arruga, limpia. Entonces, esta iglesia es santificada a través de ¿qué? De la palabra de Dios. El Señor se encarga de dotar a hombres para que estos se conviertan en pastores, en predicadores, que proclamen con fidelidad las enseñanzas claras de las Sagradas Escrituras para la santificación de la iglesia. Esto implica entonces que todos los creyentes, sin excepción, deben amar con gran devoción ese momento glorioso en el cual el Salvador nos habla a través de su palabra. Entonces allí viene lo que hablábamos ahorita, la importancia del congregarnos. Porque es que cuando nos congregamos y venimos a la iglesia, venimos a escuchar la palabra santa de Dios que tiene preparada para su iglesia. Esa es la importancia de congregarnos. Por eso hay una advertencia que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O por mala costumbre, ¿sí? Podríamos decirlo. Entonces, aquellos que dejan de congregarse están perdiendo la oportunidad de escuchar la palabra predicada que puede ayudarlos a limpiarlos de toda maldad. Recordemos entonces que cuando se predica el evangelio de verdad, es el mismo evangelio quien actúa en el corazón de las personas y los llama al arrepentimiento a través de la predicación sana del evangelio. Por eso entonces la importancia de conocer estructuralmente cómo se conforma una iglesia y compararla con los parámetros que la Biblia nos muestra. Y ahí podemos hacer entonces un juicio de valor y poder determinar si verdaderamente una iglesia es de Cristo o está por fuera de Cristo. Y eso lo podemos ver a través de lo que se enseña los domingos o los días de reunión en el púlpito. Si lo que se enseña en una iglesia va contrario a las enseñanzas que el mismo Señor estableció, entonces no es una iglesia de Cristo. Entonces no está glorificando a Dios. Entonces decíamos que la iglesia es la esposa de Cristo, Efesios 5, 22 y 30, del 22 al 32. Porque os celó con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Porque os celo con celo de Dios. Según de Corintios capítulo 11, versículo 2, ¿quién lo lee, por favor? Creo que esa fue la cita que acabé de dar. Sí, según de Corintios 11, 2. Ahora, generalmente cuando un hombre escoge a una mujer para casarse con ella, esto obedece a que su corazón se ha prendado de esta mujer. Cuando nosotros damos el paso, cuando estamos en noviazgo y damos el paso hacia el matrimonio, es porque nuestro corazón realmente siente que esa va a ser la mujer con la cual nosotros vamos a compartir el resto de nuestra vida. ¿Cierto, Alejandro? Entonces, cuando hay amor verdadero, entonces nos unimos en matrimonio. El hombre se une a su mujer y promete amarla y respetarla como Dios lo establece en su palabra. De esa misma manera, actúa el Señor en su iglesia. Era tanto el amor del Señor por su amada esposa, por su iglesia, que fue y entregó su vida por esta mujer, por llamarla de esa forma, es decir, por la iglesia. Entonces, es imposible que nosotros digamos amar a Cristo y a la vez desconozcamos la importancia de amar la iglesia. Si nosotros decimos que amamos a Cristo, pero no nos congregamos, ¿qué estamos diciendo? ¿Que no qué? Que no amamos a Cristo. Porque es que el congregarnos, estamos demostrando entonces nuestro amor hacia Él. Y esa es la importancia de congregarnos como iglesia. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y otro que busque Efesios capítulo 4, versículo 12. Colosenses 1:18.
¿Y Efesios 4:12 qué dice? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Exacto. ¿Y a quién hace referencia? A la iglesia. Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar y a reflexionar que la iglesia no es un club social, porque la iglesia es para la perfección de los santos. Entonces, nosotros no podemos venir a la iglesia de cualquier manera. Cuando me refiero a venir a la iglesia de cualquier manera, no me refiero a la manera de vestir, no me estoy refiriendo sino a la actitud con la cual venimos a la iglesia. Es decir, ¿con qué actitud venimos nosotros al servicio de la iglesia los domingos? Que el amor no es la única fuente de inspiración, por decirlo de esa forma, que hace parte de una iglesia. Hay que analizar todo en todo su contexto. Si bien es cierto que el amor es parte fundamental, sí, claro, hay que amarnos como hermanos, hay otra serie de cosas que son regidas e instituidas por Cristo. Ahora, y usted lo decía algo muy cierto, sí, hay iglesias que trabajan de esta forma y tienen su liturgia de esta forma, y de eso no vamos a discutirlo porque ese no es el tema. Lo importante es que dentro de su liturgia de cada iglesia esté el parámetro que el Señor ha establecido. Fuera de ese parámetro, independientemente que la liturgia comience por aquí y termine por acá, si se escapa del modelo que el Señor ha establecido como tal, entonces no es iglesia. Y no es iglesia, porque se escapa de lo que Él ya ha establecido. Recordemos que la iglesia no la hacemos nosotros, sino Cristo, y Él es quien dice, los parámetros de mi iglesia son estas, y mi iglesia es santa por esto, porque yo morí por ella, y por lo tanto mi iglesia debe comportarse de esta manera. Claro, pero precisamente de eso hace parte de la disciplina de la iglesia. Y eso lo vamos a ver ahorita cuando ya entremos, porque estamos viendo es la iglesia como ayuda, o como ayuda no, cómo muestra Dios la salvación de la iglesia. Ahorita que ya veamos el gobierno tal como la iglesia, vamos a entrar en un apartado que es la disciplina. Y dentro de la disciplina entonces vamos a encontrar todas esas características que vimos en Apocalipsis. ¿Algún aporte, Gardo? Que estabas con la... Ahora, entonces, volviendo al tema, decíamos, se me está descargando el computador. Decíamos que la iglesia no es un club social, decíamos que la iglesia no es ninguna ONG, que la iglesia no es ninguna institución de carácter social. Decíamos que la iglesia tampoco es una empresa, como comúnmente la están tomando hoy en día. Ahora, la iglesia es la cabeza, o mejor dicho, Cristo es la cabeza de esta iglesia. Ahora, los más grandes daños que le han hecho a la iglesia a través de todos los siglos no han sido de personas externas, sino de personas internas de la misma iglesia. Son personas que han estado en la iglesia, y no me refiero a la congregación, sino dentro de la iglesia, son los que más daño le han causado al cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, la iglesia es nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo. Y todos los miembros verdaderos de las iglesias hemos sido injertados en ese cuerpo. Y por ende, venimos a ser un solo cuerpo con Cristo. Se me apagó, pero continuemos acá. ¿Me pasan la siguiente diapositiva, por favor? Decíamos ahorita que la iglesia también es denominada como el edificio de Cristo. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Características diferentes en cada una de ellas. Cuando el Señor le muestra la revelación al apóstol Juan respecto al Apocalipsis, le dice, escríbele al ángel de la iglesia. Recordemos quién es el ángel que está en cada iglesia, el pastor. Esas iglesias representaban, por decirlo en ese momento, o representan a la Iglesia Universal de Cristo. Y son características marcadas en cada una de esas iglesias
que muestran las características de la iglesia universal. Ahora, si bien es cierto que cada iglesia local, porque ahí se está mostrando la iglesia local, esa iglesia local en realidad lo que muestran es un todo de la iglesia universal. Puede que una iglesia local tenga esta característica, o puede que tenga la de la segunda iglesia o la de la tercera, o puede que las tenga todas, o puede que no tenga ninguna. Simplemente es una radiografía, por decirlo de esa forma, es una radiografía de lo que es la iglesia y cuáles son los problemas que afectan a la iglesia universal. Vamos a terminar la idea, por favor. Entonces, decimos que los pastores y predicadores que son puestos por Dios se convierten en instrumentos que utilizan la palabra de Dios para llevar a un crecimiento pleno a todos sus miembros. Es decir, lo que ustedes hacen aquí para venir a aprender es porque Dios lo ha establecido de esa forma para el crecimiento de ustedes, pero ese crecimiento en realidad no es para ustedes, sino para la iglesia del Señor. Ahora, siendo que para esta edificación no se utilizan filosofías, dogmas y métodos de los hombres, sino los principios y el poder de Dios, entonces afirmamos que Dios mismo es quien construye este edificio. Es decir, tener en poca estima la iglesia es desconocer quién la construye. En otras palabras, Pablo usa repentinamente la imagen de la construcción en sus epístolas, representa a los cristianos como el edificio de Dios. 1 Corintios 3:16, y hace notar que Cristo es el único simiente, o es la única simiente, o el único cimiento de este edificio. Para terminar, entonces, decíamos que el trabajo de la iglesia, mejor dicho, el trabajo de Cristo a través de la iglesia es que por medio de ella, nosotros los creyentes glorifiquemos al Señor y podamos entonces predicar el Evangelio para aquellas personas que no conocen puedan llegar al conocimiento pleno de Cristo a través de su iglesia, a través del cuerpo de Cristo. Para la próxima clase entonces entraremos entonces a lo que es el gobierno de la iglesia en sí. Vamos a estudiar, espero que repasen el material que se les enviaron. ¿Todos recibieron el material?